Mi esposo y su padre vivieron 4 años gratis en mi casa, cuando su padre me exigió $3 para un auto y me atacó por negarme. Los desalojé a ambos con el sheriff. Gané una demanda de $50 y finalmente recuperé mi vida y mi libertad. Tengo 29 años. Trabajo como gerente de proyectos en una firma de tecnología y necesito contar esta historia porque literalmente cambió toda mi vida y hasta hace unos meses no tenía idea de que podía sentirme tan libre. Lo que pasó básicamente destruyó mi matrimonio y mi relación con mi suegro. Pero honestamente, mirando hacia atrás, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por cuando conocí a Ryan, porque ahí es donde todo empezó a torcerse, aunque yo no lo veía en ese momento. Conocí a Ryan cuando tenía 23 años, en una fiesta de un amigo en común. Era atractivo, carismático, me hacía reír, ya sabes, todo lo que buscas al principio. Salimos durante 2 años antes de casarnos, y durante ese tiempo las cosas parecían normales. O sea, él trabajaba en ventas, no ganaba mucho pero contribuía, y su padre Edward vivía solo en un apartamento al otro lado de la ciudad. Edward siempre me pareció un poco raro, tipo muy opinático y con esa energía de hombre mayor que cree que sabe todo, pero pensé que era solo el típico suegro gruñón. ¿Me explico? Ryan y él eran cercanos, lo cual me parecía lindo al principio porque yo perdí a mi papá cuando tenía 15, y siempre pensé que las familias unidas eran algo bonito. Qué equivocada estaba. Nos casamos cuando yo tenía 25. Fue una boda pequeña, nada del otro mundo, y compramos una casa juntos. Bueno, técnicamente la compré yo porque tenía mejor crédito y mejores ingresos, pero en ese momento no me importó porque pensé que estábamos construyendo algo juntos. La casa era linda, 3 habitaciones, un jardín pequeño, en un vecindario tranquilo. Pagaba como $1.8 de hipoteca mensual más todos los otros gastos, pero mi salario era bueno, y Ryan seguía trabajando, así que todo parecía manejable. Los primeros meses fueron bien, normales. Hacíamos cenas juntos, veíamos series, discutíamos sobre cosas estúpidas como todas las cuatro. Parejas, nada fuera de lo común. Pero entonces, como 6 meses después de la boda, Ryan perdió su trabajo. Me dijo que fue recorte de personal, que no era su culpa, y yo le creí. Le dije que no se preocupara, que mientras buscaba algo nuevo yo podía cubrir los gastos, que para eso estábamos casados, ¿no? Para apoyarnos mutuamente. Él estuvo de acuerdo. Me agradeció. Me dijo que iba a encontrar algo pronto. Spoiler alert, no lo hizo. Pasaron 3 meses, luego 6, luego un año, y Ryan seguía sin trabajo. Enviaba algunas aplicaciones de vez en cuando, iba a alguna entrevista esporádica, pero nada se concretaba. Y lo peor es que empezó a ponerse cómodo con la situación, ¿sabes? Ya no había esa urgencia de conseguir empleo. Simplemente se quedaba en casa, jugaba videojuegos, veía TV, y cuando yo le preguntaba sobre su búsqueda laboral, se ponía defensivo. Y entonces, como si la situación no fuera suficientemente complicada, Edward apareció en escena de una manera que nunca imaginé. Resulta que su apartamento tenía problemas estructurales, algo con las tuberías, y el propietario no quería arreglarlo, y Edward decidió que en lugar de buscar otro lugar o pelear legalmente, simplemente se mudaría con nosotros. No me preguntó. No discutimos opciones. Ryan simplemente llegó un día y me dijo: mi papá viene a quedarse con nosotros un tiempo hasta que resuelva lo de su apartamento. Un tiempo, dijo. 4 años después todavía estaba ahí. Al principio intenté ser comprensiva. O sea, es el papá de mi esposo. Tiene como 63 años, creo. Tal vez 64. No estoy segura. Necesita un lugar. No puedo ser tan cruel de decirle que no, ¿verdad? Pero Edward no era un huésped normal. Desde el primer día empezó a comportarse como si fuera su casa. Daba órdenes, criticaba cómo limpiaba, cómo cocinaba, cómo decoraba mi casa, y Ryan no decía nada, literalmente nada. Solo asentía cuando su padre hablaba y me miraba como esperando que yo simplemente aceptara todo. Debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí. Pero supongo que quería creer que las cosas mejorarían. Lo que realmente me empezó a matar fue el tema del dinero. Edward tampoco trabajaba, se había jubilado anticipadamente o algo así. Recibía un cheque de pensión cada mes, pero era pequeño, tipo $800 o $900. Y ese dinero, ¿adivinen para qué lo usaba? Para sus cosas personales, sus caprichos, sus salidas, todo lo demás, absolutamente todo, se convirtió en mi responsabilidad. Yo pagaba la hipoteca, pagaba las utilidades,
Compraba todos los alimentos, pagaba internet, cable, el seguro del auto, básicamente, cada gasto que existía en esa casa salía de mi bolsillo. Y no estamos hablando de poco dinero, entre la hipoteca y todos los gastos. Fácilmente estaba poniendo como $4 al mes, tal vez más algunos meses cuando había gastos extras. Y la cosa es que al principio intenté establecer límites. Les dije a ambos que necesitaban contribuir, que no era justo que yo cargara con todo mientras ellos vivían cómodamente sin aportar ni un centavo. Ryan me prometió que conseguiría trabajo pronto. Edward me dijo que su pensión era muy pequeña y que necesitaba ese dinero para sus medicinas. Mentira, lo gastaba en cerveza y cigarrillos. Pasaron meses, luego años, y la situación solo empeoraba. Yo trabajaba horas extras, aceptaba proyectos adicionales, me mataba financieramente para mantener a 2 hombres adultos que bien podían trabajar, o al menos buscar trabajo, y lo único que recibía a cambio era críticas y exigencias. Edward era particularmente malo. Constantemente me pedía dinero para cosas, tipo, Nicole, necesito $50 para esto. Nicole, dame $100 para aquello. Y si le decía que no, armaba todo un drama, gritaba, daba portazos, se quejaba con Ryan de que yo era egoísta y tacaña, y Ryan, en lugar de defenderme, me presionaba para que le diera el dinero a su padre para mantener la paz. La paz. ¿Pueden creerlo? Yo. Estaba trabajando como esclava para mantener a estos dos, y se suponía que yo tenía que preocuparme por mantener la paz, pero lo hacía, porque todavía tenía esa vocecita en mi cabeza diciéndome que tal vez yo era el problema, que tal vez estaba siendo egoísta, que así era la familia, que uno hace sacrificios por las personas que ama. Llegó un punto donde yo básicamente no tenía vida propia. Todo mi salario se iba en mantener esa casa y a esas 2 personas. No podía salir con amigas porque no tenía dinero extra, no podía comprarme ropa nueva o darme algún gusto porque cada centavo estaba comprometido. Y mientras tanto, Ryan y Edward vivían sin preocupaciones, comiendo lo que yo compraba, usando servicios que yo pagaba, durmiendo en una casa que yo sostuve por mí misma. Y lo peor es que ni siquiera lo apreciaban. Lo veían como su derecho, como si yo tuviera la obligación de proveer para ellos. Había momentos donde intentaba hablar con Ryan sobre la situación. Decía, amor, esto no está funcionando. Necesito que me ayudes. Necesito que tu papá contribuya o busque otro lugar. Pero él siempre tenía excusas, o me acusaba de ser insensible, o directamente me ignoraba. Y yo seguía aguantando, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿no? Aguantas, haces sacrificios, esperas que las cosas mejoren. Pero no mejoraron, solo empeoraron. Y entonces llegamos al día que cambió todo. Fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque había tenido una reunión horrible en el trabajo. Estaba cansada, estresada, había gastado como $300 en el supermercado ese fin de semana y mi cuenta bancaria estaba más baja de lo normal. Llegué a casa después de las 7 de la noche y Edward estaba esperándome en la sala. Ni siquiera me dejó quitarme los zapatos antes de empezar. «Nicole», dijo, «necesito $3 para un auto». Así nada más, como si estuviera pidiendo cambio para el autobús. Le pregunté ¿qué? Tipo, ¿me estás hablando en serio? Y él me explicó que había visto un auto usado que quería comprar, que su pensión no era suficiente, y que yo tenía que darle el dinero porque él necesitaba movilidad, $3,000, encima de los 4,000 que ya estaba poniendo cada mes. Y lo dijo con tanta naturalidad, con tanta seguridad de que yo iba a decir que sí, que algo dentro de mí simplemente se rompió. Le dije que no tenía ese dinero, que incluso si lo tuviera no se lo daría porque ya estaba cargando con todos los gastos de la casa mientras él y Ryan no aportaban nada. Y Edward se puso furioso, empezó a gritarme, a decirme que yo era una mala nuera, que no valoraba a la familia, que era mi obligación ayudar. Yo le grité de vuelta, le dije todas las cosas que había estado guardando durante años, le dije que él era un aprovechado, que Ryan era un inútil, que estaba harta de ser tratada como un cajero automático en mi propia casa. Ryan apareció en ese momento, por supuesto, y en lugar de apoyarme, en lugar de defenderme de su padre que me estaba gritando horrible, me preguntó por qué estaba siendo tan difícil, por qué no podía simplemente darle el dinero a su papá. Y yo, no sé, algo en mí simplemente explotó. Les dije que no iba a dar ni un centavo más, que estaba harta, que las cosas tenían que cambiar. Edward se acercó a mí, estaba tan enojado que prácticamente escupía mientras hablaba, y me dijo que esa era su casa también, que tenía derecho a estar ahí, que yo no podía tratarlo así, y entonces pasó.
Yo estaba al pie de las escaleras. Edward estaba frente a mí, y cuando intenté pasar junto a él para subir a mi habitación, me empujó. No fue un empujoncito, fue un empujón fuerte, con ambas manos, y yo perdí el equilibrio y caí por las escaleras. No eran muchas, tipo 5 o 6 escalones, pero caí mal, me golpeé la espalda, el brazo, la cabeza contra la pared. El dolor fue inmediato. Sentía como si me hubieran partido en dos. Me quedé ahí tirada, tratando de recuperar el aire, y lo único que podía pensar era, esto realmente acaba de pasar, este hombre realmente me acaba de empujar por las escaleras. ¿Y saben qué fue lo peor? ¿Lo que realmente me destruyó? Ryan no hizo nada. Estaba ahí parado, mirándome en el piso, y no se movió para ayudarme. No le dijo nada a su padre, no corrió a ver si estaba bien, simplemente se quedó ahí. Edward subió las escaleras como si nada hubiera pasado. Ryan lo siguió, y yo me quedé ahí sola, adolorida, sangrando un poco de un corte en la ceja, sintiendo que acababa de despertar de algún sueño horrible excepto que era real, todo era real. Me levanté como pude. Me dolía todo, pero la adrenalina me mantenía funcionando. Fui a mi habitación. Bueno, a la habitación que compartía con Ryan, pero que en ese momento ya no me sentía como mía, y empecé a meter cosas en una maleta. Ropa, documentos importantes, mi laptop, lo básico. Ryan entró y me preguntó qué estaba haciendo, y yo simplemente le dije, me voy. Me preguntó a dónde. Le dije que no le importaba, que ya no podía estar ahí. Intentó detenerme, pero no de manera física, solo con palabras vacías tipo, no te vayas, podemos hablar de esto, pero ya no había nada que hablar. Su padre me había agredido físicamente, y él no había movido un dedo para protegerme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Salí de esa casa, metí mi maleta en el auto, y conduje. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que no podía estar ahí ni un minuto más. Terminé en un motel del otro lado de la ciudad. Uno de esos lugares baratos pero limpios donde hacen preguntas mínimas. Pagué por una semana y me encerré en la habitación. Lloré, no sé cuánto tiempo, hasta que literalmente no me quedaron más lágrimas. Y después, cuando pude pensar con claridad, saqué mi teléfono y busqué abogados de divorcio y derecho de familia en el área. Encontré a Margaret, una abogada que tenía buenas reseñas y parecía especializada en casos complicados de familia. La llamé al día siguiente. Expliqué mi situación, y ella me dio cita para esa misma tarde. Cuando me vio llegar con el corte todavía visible en la ceja, el brazo con moretones, me dijo que lo primero que teníamos que hacer era documentar todo. Me llevó con un médico para que me examinara y documentara las lesiones. Me dijo que guardara todos los mensajes de texto de Ryan y Edward, que reuniera todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 4 años, mostrando que yo había pagado todo, que juntara recibos, facturas, cualquier evidencia de que había sido la única sostén financiero de esa casa. Y eso hice. Pasé días reuniendo documentación, haciendo capturas de pantalla de conversaciones, imprimiendo extractos bancarios. La cantidad de dinero que había gastado en esos 4 años era obscena. Estamos hablando de más de $180 probablemente, tal vez más. Y todo ese dinero se había ido en mantener a 2 hombres adultos que no me daban nada a cambio excepto exigencias y abuso. Ver todo junto, en papel, fue devastador pero también liberador de alguna manera extraña. Era la prueba de que no estaba loca, de que había sido explotada, de que tenía todo el derecho de estar furiosa. Margaret fue increíble, la verdad. Me explicó mis opciones, me dijo que como la casa estaba solo a mi nombre y yo había pagado todo, tenía bases sólidas para echarlos legalmente. También podía presentar una demanda civil contra Edward por agresión y contra Ryan por negligencia o algo así. No recuerdo todos los términos legales, pero básicamente por permitir el abuso. Decidimos proceder con todo. Yo ya no tenía nada que perder y mucho que ganar. Mientras tanto, seguí viviendo en el motel y yendo a trabajar como si nada pasara. Nadie en mi oficina sabía lo que estaba pasando. Yo llegaba, hacía mi trabajo y me iba. Ryan me mandaba mensajes todo el tiempo, primero pidiéndome que volviera, luego preguntándome por qué estaba siendo tan dramática, luego amenazándome con cosas vagas tipo, vas a arrepentirte de esto. Edward no me contactó ni una vez, lo cual no me sorprendió. Bloqueé a ambos después de unos días, porque sus mensajes solo me hacían sentir peor. Encontré un apartamento pequeño pero lindo, un estudio en un edificio más cerca de mi trabajo. Lo renté de inmediato y empecé a mover mis cosas de manera sigilosa cuando sabía que Ryan y Edward no estaban en casa.
Margaret me había aconsejado que sacara todo lo que era mío antes de proceder con la evicción para evitar que destruyeran mis pertenencias. Y tenía razón en eso, porque definitivamente eran capaces. En el transcurso de 2 semanas, logré sacar la mayoría de mis cosas importantes, mis libros, mi ropa, algunos muebles que había comprado yo, fotos, recuerdos, todo lo que realmente me importaba. Y entonces llegó el momento. Margaret programó que un sheriff les entregara los papeles de evicción y la demanda civil un viernes por la mañana. Yo no estuve presente, obviamente. Estaba en mi trabajo intentando concentrarme, pero era imposible. Cada 5 minutos checaba mi teléfono esperando noticias. Margaret me llamó como a las 11 de la mañana y me contó lo que había pasado. Edward había abierto la puerta. El sheriff le había entregado los papeles. Él los había leído por encima y literalmente los había roto frente al sheriff gritando que esa era su casa y que no iba a irse a ningún lado. Ryan estaba ahí también, diciéndole al sheriff que yo no tenía derecho a echarlos, que eran familia, que esto era un malentendido. El sheriff, por supuesto, les explicó que los papeles eran legales y vinculantes, que tenían 30 días para desalojar la propiedad y que si no lo hacían voluntariamente, serían removidos por la fuerza. Edward siguió gritando. Ryan intentó llamarme como 1000 veces, pero yo había bloqueado su número, así que no pudo contactarme. Margaret me dijo que todo había salido según lo planeado y que ahora solo teníamos que esperar a ver si desalojaban voluntariamente o si teníamos que proceder con la remoción forzada. Spoiler, no desalojaron voluntariamente. Pasaron los 30 días, y ellos seguían ahí, ahora mandándome mensajes desde números desconocidos, pidiéndome que reconsiderara, diciéndome que estaba destruyendo a la familia, que me iba a arrepentir. Algunos mensajes de Ryan eran casi suplicantes, otros eran agresivos. Edward solo mandaba amenazas. Reporté todo a Margaret y ella los agregó como evidencia adicional para el caso civil. Finalmente llegó el día de la remoción forzada. Esta vez sí fui, porque Margaret me dijo que era importante que estuviera presente como propietaria. Llegamos con el sheriff y un equipo de mudanza que Margaret había contratado para sacar sus pertenencias y ponerlas en la calle. Cuando llegamos, Edward estaba en el jardín frontal, fumando un cigarrillo, viéndonos llegar. Ryan salió de la casa cuando vio los autos del sheriff. La confrontación fue intensa. Edward empezó a gritarme horrible, diciéndome que yo era una perra desagradecida, que él me había tratado como familia y así le pagaba. Yo me mantuve callada. Margaret me había aconsejado no decir nada, dejar que la ley hiciera su trabajo. Pero en un momento Ryan se me acercó y me preguntó, ¿realmente vas a hacer esto? ¿Vas a destruir nuestra familia por dinero? Y algo en mí se quebró otra vez, pero esta vez de una manera diferente. Le dije, la familia no te empuja por las escaleras y se queda parado viéndote sangrar. La familia no te usa como cajero automático durante 4 años sin dar nada a cambio. La familia no elige a su papá abusivo sobre su esposa. Tú destruiste esta familia, Ryan, no yo. Él se quedó callado. No tenía nada que decir porque sabía que tenía razón. El sheriff procedió con la remoción. El equipo de mudanza empezó a sacar cosas de la casa, y Edward seguía gritando, pero ya nadie le hacía caso. Todo el proceso tomó como 3 horas. Sacaron todos sus muebles, su ropa, sus cosas personales, y las pusieron en el jardín frontal. Margaret les entregó una dirección de un depósito donde podían guardar sus cosas temporalmente si querían, pero Edward solo tiró el papel al piso. Cuando finalmente se fueron, cuando el sheriff les dijo que si regresaban a la propiedad serían arrestados por invasión, me quedé parada frente a mi casa, la casa que yo había pagado sola durante años, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio, libertad, pero también tristeza, porque esto no era como se suponía que terminarían las cosas. Margaret me puso la mano en el hombro y me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, que por primera vez en mucho tiempo estaba realmente bien. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras. Contraté a un cerrajero ese mismo día y reemplacé cada chapa, cada cerradura de cada puerta y ventana. Después limpié la casa de arriba a abajo. Quería sacar cualquier rastro de ellos, cualquier energía negativa que hubieran dejado. Tomó días, pero valió la pena. La casa se sentía diferente. Se sentía mía. Los siguientes meses fueron extraños. Estaba viviendo en mi pequeño apartamento, yendo ocasionalmente a la casa para revisar que todo estuviera bien, trabajando, yendo a terapia porque Margaret me había recomendado que procesara todo lo que había pasado. La terapeuta me ayudó a entender que había sido víctima de abuso financiero y emocional durante años, y que mi reacción de finalmente defenderme
era completamente válida y saludable. Eso me ayudó mucho porque todavía tenía culpa. Todavía me preguntaba si había sido muy dura, si había reaccionado exageradamente. Empecé a hacer cosas que no había podido hacer en años. Salía con amigas, me compraba ropa que me gustaba, iba al cine, a restaurantes, tomaba clases de pintura los fines de semana. Descubrí que tenía dinero de sobra ahora que no estaba manteniendo a 2 hombres adultos. Mi cuenta de ahorros empezó a crecer, mi estrés disminuyó, dormía mejor, me veía mejor. La gente en el trabajo comentaba que me veía diferente, más feliz, más relajada. El caso civil avanzó lentamente, como suelen hacer estas cosas. Margaret me mantenía informada de cada desarrollo. Ryan me contactó una vez más, desde el número de un amigo, pidiéndome que retirara la demanda, diciéndome que él y su padre no tenían dinero para pagarme, aunque el juez fallara a mi favor. Le dije que no me importaba el dinero en este punto, que importaba el principio, que ellos necesitaban enfrentar consecuencias por lo que habían hecho. No volví a saber de él después de eso. El juez finalmente falló a mi favor después de como 8 meses. Ordenó a Edward pagar $50 por daños y perjuicios por la agresión y el abuso, más una cantidad adicional por gastos legales. A Ryan lo encontraron corresponsable en menor grado, pero igual tuvo que pagar algo. Margaret me explicó que probablemente nunca vería ese dinero completo, porque ninguno de los dos tenía recursos, pero que el fallo en sí era importante para mi historial en caso de que intentaran algo en el futuro. Y tenía razón. Me sentí validada. El sistema legal había reconocido que tenía razón, que había sido víctima, que merecía justicia. Decidí vender la casa. Demasiados recuerdos malos, demasiada historia asociada con ese lugar. La puse en el mercado y se vendió en 3 semanas, por más de lo que había pagado originalmente. Con ese dinero pagué todas mis deudas. Puse una cantidad generosa en ahorros, y usé el resto para el depósito de un apartamento más grande en un vecindario que siempre me había gustado. 2 habitaciones, balcón con vista a un parque, cerca de mi trabajo, perfecto para empezar de nuevo. El divorcio se finalizó poco después de la venta de la casa. Ryan no peleó. Nada. Probablemente porque sabía que no tenía ninguna base legal para reclamar algo. Me quedé con todo lo que era mío. Él se quedó con sus cosas, y eso fue todo. 5 años de matrimonio terminados en unos papeles y una firma. Ahora, casi un año después de todo esto, estoy en un lugar completamente diferente. Tengo mi apartamento que amo. Tengo amistades que había descuidado durante años. Tengo un trabajo que me gusta y donde me acaban de ascender. Salgo con alguien nuevo, alguien que tiene su propia carrera, su propio dinero, sus propias ambiciones, alguien que me trata como igual y no como una proveedora. No sé a dónde va a ir eso. Pero por ahora estoy feliz de simplemente disfrutar el momento sin presiones. A veces pienso en Ryan y me pregunto cómo le está yendo, si finalmente consiguió trabajo, si entendió la magnitud de lo que perdió. Pero honestamente, la mayoría de los días no pienso en él para nada. Esa parte de mi vida se siente como una pesadilla de la que finalmente desperté. Y Edward, bueno, espero sinceramente no volver a verlo nunca en mi vida. No tengo nada más que decirle a ninguno de los dos. La semana pasada estaba organizando unas fotos viejas y encontré una de mi boda. Ryan y yo sonriendo, tan jóvenes, tan esperanzados. Casi la tiré a la basura, pero decidí guardarla, no por nostalgia, sino como recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen, de que necesitas estar atenta a las señales de alarma, de que está bien poner límites y defenderte incluso cuando la otra persona te hace sentir culpable por hacerlo. Aprendí que la familia verdadera te apoya, no te explota. Aprendí que el amor no debería doler o vaciarte. Aprendí que merezco respeto y reciprocidad en mis relaciones. Y supongo que eso es todo. Mi historia de cómo pasé de ser una proveedora explotada a una mujer libre que finalmente está viviendo para ella misma. No fue fácil, no fue rápido, y definitivamente no fue indoloro, pero valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Porque ahora cuando me miro al espejo veo a alguien fuerte, a alguien que no se rinde, a alguien que sabe su valor, y eso, honestamente, no tiene precio.